Buenas tardes a todos, amigos. Somos Kevin y Alexia y en el podcast de hoy hablaremos sobre una lesión que está a la orden del día, sobre todo en los jugadores de fútbol. Se trata de la lesión de ligamentos cruzados. Para ello tenemos a Antoñito, experto en lesiones de este tipo. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí. Veremos qué podemos aportar a nuestro oyente en el día de hoy. Seguro que muchas cosas. La primera de ellas, Antoñito, ¿podrías explicar en qué consiste la lesión de ligamento cruzado anterior para que lo entiendan todos los que nos escuchan? Pues mirad, no es más que el desgarro o estiramiento excesivo del propio ligamento, que es una fina tira que conecta dos huesos, el fémur y la tibia. Generalmente se percibe un chasquido o crujido en la rodilla, además de presentar hinchazón y sentirse inestable y dolor al soportar su propio peso. Genial, ahora ya nos hacemos una idea de esta lesión. A menudo mucha gente en redes sociales nos pregunta acerca del tratamiento de esta lesión. ¿Podrías indicarnos qué podría hacer una persona que se rompe el ligamento cruzado anterior? Claro, lo principal sería poner hielo tras la lesión para bajar la inflamación y el dolor. Una vez en el hospital seremos atendidos por el personal médico que considerará oportuna la cirugía o no. Existen varias formas de tratar el ligamento quirúrgicamente, mediante sutura, es decir, son puntos para coser y así unir la propia rotura para que quede lo más funcional posible. Otra de ellas sería la reinserción. En lugar de reemplazar el ligamento, se vuelve a fijar en su lugar original, devolviéndole donde estaba antes de la lesión. Y por último tenemos la reconstrucción anatómica con autoinjerto tendinoso. En estos casos se usan partes de tendones del mismo paciente y se hace un injerto, que es extraer la piel sana de una parte del cuerpo para reparar la piel dañada o faltante en la otra parte y se usa de ligamento. Según el tipo de paciente se escogerá de una zona u otra para hacer el injerto. Muy importante, una vez salgamos del hospital, iniciar la rehabilitación, ya bien sea con trabajo muscular, propiocepción, sin dejar de lado las sesiones de fisioterapia con un fisio privado. ¿La rotura de cruzado es una lesión habitual que encuentras en tu consulta? Pues mira, la verdad que sí. De todas las lesiones de rodilla, ocupan el 50% de los casos. Es decir, es una lesión muy frecuente que aumenta cada año. La mayoría de los casos que recibimos son pacientes que realizan deportes como fútbol, baloncesto o esquí, en los que hay contacto y giro sobre la rodilla. Suelen ser pacientes jóvenes y deportistas. Además, para que os hagáis una idea, en España se producen unos 15.000 casos de rotura de ligamento cruzado anterior al año. Muy bien, ¿podrías decirnos ahora cuáles son los principales factores de riesgo que deberíamos tener en cuenta? Pues a grandes rasgos tenemos que tener en cuenta la lasitud ligamentosa, es decir, la capacidad del mismo para estirarse, las frenadas bruscas y cambios de dirección y aterrizaje con la rodilla en una posición que no sea natural. Además, las mujeres tienen algunas hormonas durante el ciclo menstrual que pueden afectar a la laxitud de estos ligamentos. En los últimos años hemos observado un importante aumento de las lesiones del ligamento cruzado anterior en la práctica deportiva, sobre todo en el fútbol. ¿A qué crees que se debe? Mi equipo y yo hemos estado investigando este tema durante los últimos años y los resultados son muy claros. Por ejemplo, en la primera división española de fútbol hemos notado que las roturas de ligamento cruzado anterior han aumentado muchísimo de una temporada a otra. En primer lugar, la sobrecarga física y la falta de descanso son factores clave. Los jugadores cada vez entrenan y juegan más tiempo a intensidades más altas, pero tienen menos tiempo para recuperarse. En segundo lugar, las pretemporadas ya no se hacen como deberían. Ahora los equipos tienen que participar en competiciones muy exigentes durante este periodo, lo que no permite un entrenamiento progresivo. Además, algunos equipos hacen largos viajes internacionales durante la pretemporada, lo que añade más estrés físico. Por último, tenemos que en los deportes del equipo falta entrenamiento personalizado. Todos los jugadores suelen hacer el mismo tipo de ejercicio, aunque debería de ser diferente según la posición que ocupan en el campo. Por ejemplo, un defensa y un delantero tienen movimientos típicos distintos y se debería de reforzar aquellas habilidades diferentes. Muy bien, Antoñito. Y partiendo de la base de lo que nos has contado, ¿qué consejos le darías a todos esos chavales jóvenes que ven que muchos de sus ídolos deportivos están sufriendo tantas lesiones de ligamento cruzado? Pues mirad, el principal consejo es que tengan en cuenta que ellos no son profesionales deportivos. Ahora bien, siempre podemos prevenir con unos tips que nos va a servir para cualquier persona deportiva. Entrenamiento del tren inferior, sobre todo fortalecimiento del cuádriceps. Por otro lado, entrenamiento con ejercicio rápido y explosivo. Otra opción podría ser circuitos de agilidad, velocidad, equilibrio, toma de decisiones rápidas. El mensaje más importante, priorizad el entrenamiento en pretemporada, súper importante. Más importante aún si ya habéis sufrido una lesión de cruzado antes. Os puede reducir el porcentaje de lesión hasta en un 75%. Desde luego, Antoñito, que estas indicaciones estamos seguros que a más de uno y una que nos está escuchando les va a servir en un futuro muy próximo. Y bueno, para rematar ya el episodio de hoy, ¿qué le dirías a esas personas que están ahora en un proceso de recuperación de esta lesión? Bueno chicos, antes de nada, gracias por tenerme en vuestro programa, un auténtico placer. Os voy a dar las que para mí son mis dos reflexiones imprescindibles en este tema.
la prevención antes y la rehabilitación después. Así que por favor, cabeza, no hagáis las 3 primeras tonterías que veáis en redes sociales. Si desafortunadamente te toca vivir el proceso de una lesión así, comprométete. ¿Es una mierda? Sí, pero es lo que te ha tocado y me juego lo que sea, que en un futuro lo vas a agradecer, tanto a nivel deportivo como a nivel de salud y personal. Bueno chicos, aquí tenéis las palabras de Antoñito, que es un completo experto en la materia de ligamentos cruzados, y esperemos que esta información os haya servido.